oración, Francisco. una oración que recitó el Papa León XIV en su primera homilía, o en una de sus primeras homilías. Muy bien, adelante, hermano. Una invocación al Espíritu Santo. Oh Rey Celestial, Consolador, Espíritu de verdad, que estás en todas partes y llenas todas las cosas, tesoro de bendiciones y dador de vida, ven y mora en nosotros y límpianos de toda impureza, y salva nuestras almas, oh bueno. Amén. 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 Muy bien, gracias, Francisco. Muy bonita oración al Espíritu. En esta ya... ¿Qué clase vamos? A ver, ¿en qué número vamos de clase? A ver si estamos enchufados. El 9. La clase 9. Ha avanzado rápido el tiempo, ¿no? Bueno, en esta clase va a estar esta clase de hoy y el miércoles vamos a tener el honor de contar con nuestro profesor Eduardo, quien también ya el 3 de noviembre va a retomar con la gracia de Dios la etapa final de la Dei Verbum, así como nos gusta a nosotros que nos dé las clases él, ¿no es cierto? En su estilo, más aterrizado a nuestra realidad pastoral. Así que, profe Eduardo, bienvenido. Y estamos aquí para iniciar entonces nuestra clase número 9. Todo suyo, profesor. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y la confianza que tiene este señor conmigo. ¿Ya? Ustedes saben que uno igual trata de dar lo mejor dentro de lo que la iglesia a uno le va pidiendo. Todos tenemos afanes, preocupaciones, trabajo, pero cuando logramos organizarnos bien, podemos seguir. Como ven, ahí vamos a hacer la octava clase. La de hoy y la de miércoles la voy a realizar yo. Son las mismas clases que nos dio que nos envió el padre Cristian. Como muy bien lo decía Jorge, todo el clero de la arquidiócesis está en retiro allá en el Santuario de los Vázquez, en la quinta región. Ellos van a estar hasta el día viernes allá. Y como estos son compromisos que tenemos que cumplir lo mejor posible, se me pidió poder acompañarlos en la clase de hoy. Con mucho gusto lo voy a hacer. Y después, cuando ya me corresponda a mi parte, el 3 de noviembre, como nos decía el profe Jorge, vamos a tratar de hacer también de cantar, ¿no? Porque yo creo que ustedes han recibido harta información y de repente cuando recibimos mucha información iba como que nos tuvimos, o quizás lo vamos súper bien y a lo mejor soy yo el que estoy mirando con mucha misericordia el taller, ¿no? Entonces, avanzamos, Claudio. A mí usted sabe muy bien que me gusta interactuar, que lean una diapo o que lean un texto bíblico, porque eso igual hace interactuar y nos tenemos más despiertos y con un interés mayor, ¿ya? Entonces, clase 9, los presupuestos básicos que conocemos de la Constitución Dogmática de Verbum. Yo creo que ustedes ya van sabiendo lo que trata esta Constitución, ¿ya? Este documento magisterial se trata de la divina revelación en sí misma, es decir, Dios que habla a través del tiempo y ha quedado consignada en el Antiguo Testamento. Ahora, en la plenitud del tiempo, ha hablado en su Hijo Jesucristo, quedando este anuncio y cumplimiento en el Nuevo Testamento. Se dan cuenta que Dei Verbum hace un aterrizaje así, súper potente, porque es la palabra de Dios, ¿no? Dei Verbum, palabra de Dios. Estamos en el capítulo 5, lo que nos propone aquí el Padre Cristo, lo que hay hablando con ustedes. Es el Nuevo Testamento. La pregunta que él nos plantea para la clase de hoy: ¿cómo está conformado el Nuevo Testamento? Si se dan cuenta, y ustedes participaron del diplomado bíblico, esto no va a ser nada extraño o nada que no manejemos. Ustedes tienen buena formación, han hecho un gran esfuerzo y eso también sirve mucho cuando uno va haciendo otro tipo de talleres o de cursos, porque tenemos la base fundamental o el pilar fundamental, que es la revelación o que es la palabra de Dios, ¿ya? ¿Qué sabemos del idioma en que se escribió, en que fueron escritos estos textos bíblicos? ¿Qué relaciones establece el Antiguo y el Nuevo Testamento según la Dei Verbum 16? Dei Verbum 16 quiere decir los puntos. Yo creo que ustedes se han logrado tener el documento, y me parece que se los enviaron, va teniendo hay capítulos y hay puntos, ¿cierto? Y aquí dice la Dei Verbum en el punto 16. Cuando ustedes tengan duda, no comprendan o cueste la concentración, siempre hay que releer el texto, ¿ya?
Y tanta relectura, el Espíritu Santo, me gustó mucho la oración que hizo recién Francisco, el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento para poder comprender de mejor manera la enseñanza de la iglesia, que esto es magisterio de la iglesia, ¿ya? Como se diría en buen chileno, esto no es una volada de la Comisión Bíblica ni una volada de Jorge, no, sino que esto lo que estamos enseñando es parte del magisterio que es vital dentro de la iglesia. ¿Ya? Avanzamos. Claudio. Es la constitución dogmática, que sabemos la Dei Verbum, el capítulo 5, como decíamos, ahí tenemos textos o puntos claves, que es Dei Verbum en el punto 17, 18, 19 y 20. ¿Qué nos dice? Eso vamos a ver. ¿Qué significa? ¿Cómo se desarrolla? Y obviamente, dentro de la clase vamos a llegar a una conclusión y una tarea que el padre Vita le ha dejado a usted con mucho cariño, porque yo lo extrañaba, ¿ya? Y como dijo que eran muy aplicados, yo sé que esto no le va a costar nada, ¿ya? Este es el esquema, el itinerario de la clase de hoy, ¿ya? Para que estemos tranquilos, sepamos por dónde vamos a navegar, qué terreno vamos a pisar, y entre todos vamos a ir construyendo la clase de hoy, bien participativa, dinámica, como Dios también nos vaya mostrando cómo va a ir la clase de hoy. La apertura al Espíritu Santo. Muy bien, Claudio. Comencemos. ¿Quién me podría compartir en la lectura de esta diapositiva que se proyecta ahí, que es Dei Verbum en el punto 17, el cual hace referencia a la excelencia del Nuevo Testamento? ¿Quién lo podría leer? Yo, profe. Ya. ¿Quién es yo? La Pilar. Ya, Pilar. Fuerte, claro, pausado, para ir comprendiendo bien lo que vamos a leer aquí. Ya, vamos. Gracias, Pili. Capítulo 5, el Nuevo Testamento. Excelencia del Nuevo Testamento. Número 17. La palabra divina, que es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, se presenta y manifiesta su vigor de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento. Pues, al llegar a la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y a sí mismo con obras y palabras, y completó su obra con la muerte, resurrección y gloriosa ascensión, y con la misión del Espíritu Santo. Levantado de la tierra, atrae a todos a sí mismo. Él es el único que tiene palabras de vida eterna, pero este misterio no fue descubierto a otras generaciones, como es revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu Santo, para que predicaran el Evangelio, suscitaran la fe en Jesús, Cristo y Señor, y congregaran en la iglesia. De todo lo cual, los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino. Muy bien, Pili. Se dan cuenta que lo que nos leyó aquí Pili, es clarito como el agua, como las aguas del río Claro allá en el Valle del Elqui, ¿ya? Nos va diciendo que el fundamento, que hay un núcleo especial, que hay una fuerza con más vigor, con más claridad, con todo lo que acontece en el Nuevo Testamento, porque eso es lo que nos leyó la Pilar, el capítulo 5, el Nuevo Testamento. Recordemos que para el Nuevo Testamento hubo una preparación previa. ¿Y cómo se llama ese testamento que fue de preparación previa? ¿Alguien sabe? Antiguo Testamento. Exactamente, el Antiguo Testamento fue una preparación, lo que Dios fue disponiendo a través de la historia de salvación para llegar a su plenitud en el Nuevo Testamento. ¿Y quién es la plenitud en el Nuevo Testamento? Jesucristo nuestro Señor. Exactamente. ¿Y qué es lo que anuncian en sí los textos del Nuevo Testamento? Obviamente que anuncian a Jesucristo, pero anuncian hechos bien concretos que ahí están muy bien descritos. Si lo pueden mirar, ahí se dan cuenta que es lo medular de los textos del Nuevo Testamento. El Evangelio de Jesucristo. Ya, Según ¿qué San más? Mateo, según San
según San Lucas, Marcos y Juan. Y ese La muerte anuncio, vamos, Gladys. la muerte y la resurrección Muy bien, ¿y qué más? y su gloriosa Cristo en ascensión. paridad. ¿Sale la misión sale en el Nuevo Testamento? El reino de Dios, el reino de Dios en la tierra. Muy bien, y la misión, se dan cuenta que dice, y la misión del Espíritu Santo que llevó a muchos en su momento a ser testigos del Evangelio. Y es lo que Jorge siempre está motivando en estos talleres. Nosotros también somos continuadores de esta obra maravillosa que ha hecho el Espíritu Santo dentro de la iglesia en una historia de salvación, la cual es la del pueblo de Dios, y también somos nosotros. Nosotros somos continuadores de estos profetas de este tiempo. Antiguamente, obviamente, todo lo que conocemos de los profetas que están en el Antiguo Testamento, todo lo que aconteció con Pablo y los apóstoles, pero hoy en día somos los continuadores, somos los profetas de este tiempo. Y tenemos que estar súper conscientes y coherentes de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos anunciando, ¿ya? Y a veces, cuando estábamos la otra vez en el taller, decía, no anunciamos una noticia cualquiera, no estamos anunciando lo que sale en una revista o lo que sale en redes sociales, lo que estamos anunciando es el Evangelio, es el anuncio de la buena noticia, el anuncio gozoso de la buena noticia, que yo creo que ustedes fueron aprendiendo palabras claves de vocabulario bíblico, que es el anuncio del querigma. Sí. El querigma es el anuncio de la buena noticia. ¿Y qué es lo que anuncia el querigma? Que Dios suscita a su Hijo, Jesús nace en el seno de la Virgen María, después está todo lo que acontece con su historia, está su pasión, su muerte, su resurrección, la ascensión al cielo, el envío del Espíritu Santo, y eso es el anuncio gozoso. Tenemos que nosotros ser súper conscientes de lo que estamos anunciando. Vuelvo a la idea de recién, no anunciamos a una cosa, anunciamos a alguien, a una persona, y ese alguien es Jesucristo, que resucitó, que está vivo, y somos testigos de aquello. Somos testigos de esa resurrección. Por eso el Papa Francisco siempre hablaba la alegría del Evangelio, ¿ya? Es el anuncio carismático. Los que trabajamos, trabajar con esa alegría, con esa disposición, aunque nos cueste. Los que están en sus casas, los que cuidan enfermos, los catequistas en sus comunidades, los diáconos, los ministros, los presbíteros, las religiosas, todos tenemos un llamado común, que es ser testigo de la alegría del Evangelio. Todos. Nadie queda fuera de esta invitación, de este llamado. ¿Por qué no quedan fuera? Porque nos brota desde el bautismo. Recordemos que el bautismo es el primer sacramento, y ese ya nos hace hijos de Dios, pasamos a ser sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos esa responsabilidad sacramental, si le queremos decir, desde el que comenzamos con el sacramento del bautismo. Maravilloso ser hijo de Dios. Y como yo he experimentado y somos testigos de los milagros, anunciamos con mucho más coherencia, vehemencia y con todo lo que significa anunciar la alegría. Y porque, como dice la última línea del párrafo que nos leyó la Pili recién, de todo lo cual los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino. Que perenne, que no caduca, ¿cierto? Que no se acaba, no tiene fin. Perenne como eterno, para comprenderlo un poquito más sencillo, ¿ya? Y nuestro testimonio tiene que ser un testimonio perenne, no caduco, que no se marchite. ¿Y cómo lo vamos a alimentar ese testimonio? En nuestras comunidades, en el servicio que hacemos, el apostolado que hacemos, cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo vivo la coherencia del Evangelio en mi casa, en mi trabajo, con mi amigo, con mis vecinos, dando testimonio coherente del amor de Dios. Como decía, nos dice súper clarito Lucas, testigo de la misericordia, testigo de la misericordia. ¿Ya? Avanzamos, estimado Claudio. ¿Qué significa y cómo se desarrolla? Aquí está en el punto 17. Este número destaca la importancia de Jesucristo, lo que decíamos recién, y la plenitud de la revelación divina. El culmen de la revelación es Jesucristo. El punto máximo de la revelación. Llega a su plenitud en Jesucristo, ya que es el verbo de Dios hecho carne, que revela su amor y la misericordia, como le decíamos muy bien recién, y se ve claramente en
en los textos bíblicos. Recién yo hablaba de Lucas, que es el evangelista de la misericordia. También aquí tenemos un texto de Juan. Ojalá que alguien lo pueda buscar de los que están conectados. Se lo agradecería bastante. Juan, capítulo 1, del versículo 1 y el versículo 14. Porque no sé si Padre Cristian querrá decir 1 y 14, pero vamos a ir viendo. ¿Alguien lo podría leer, el texto bíblico? Lo tengo acá ya en mi Biblia. Ya, Francisco, por favor. 1:1. Juan 1:1. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio el verbo era, y el verbo era junto a Dios, y el verbo era Dios. ¿Y puedes leer el versículo 14? Versículo 14. Y el verbo se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Francisco. Se dan cuenta que cuando uno va tomando de a poquito en el caminar del camino de la fe, valga la redundancia, llegar a esta comprensión que Dios hizo su morada entre nosotros. Imagínense todo lo que aconteció históricamente con Jesús, ¿ya? Con todo lo que se vivía política, religiosamente, culturalmente, lo que significa vivir en el Medio Oriente y todo lo que sabemos hasta el día de hoy, y que Dios haya tenido esa complacencia de encarnarse, de hacerse hombre en el vientre de una mujer maravillosa como la Virgen María, y que puso su morada entre nosotros. Y cuando nosotros fuimos alcanzados por la predicación, por la palabra de Dios, Dios ha hecho morada con nosotros. Y lo dice el mismo texto bíblico, que cuando Él toque la puerta nos habla, Él entrará, habitará en nosotros y hará morada en nosotros. Nosotros somos esa morada también de parte de Dios, porque hemos recibido un anuncio. Lo que hablamos recién, somos testigos de los milagros, de la alegría, a pesar de las dificultades, Él está con nosotros, nos fortalece, nos da su Espíritu Santo, y por eso tenemos que ser súper coherentes con lo que vamos recibiendo, ¿ya? Aquí yo no digo que tenemos que ser sacando todos puros 7, no, porque esa no es la finalidad. Aquí hay que sacar ese 7 en una sola cosa, ser buenos cristianos. Ser buenos cristianos. Porque en el caso de un profesor, digamos, o lo que sea espectacular dando clase, como dice San Pablo, si no tengo amor, nada. Puedo ser el mejor coordinador parroquial, la mejor secretaria de la parroquia, el mejor sacristán del mundo, la mejor catequista de la arquidiócesis de La Serena, y después me aplauden. Pero si no tengo amor, nada. ¿Se dan cuenta? Y esto es para todos, aquí no se trata aquí, yo siempre me gusta decir, porque lo maravilloso del documento del Concilio Vaticano II es la comprensión que se hace de la iglesia, de una iglesia como pueblo de Dios, y somos todos pueblo de Dios. Aquí no hay cristianos católicos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Todos somos pueblo de Dios. Esa es la comprensión más bonita que tiene el Concilio Vaticano II. No por ahí arriba. Yo digo, este Papa que recién de Francisco nos leyó la oración que hizo el Papa León XIV, uno lo ve por la tele que está a miles de kilómetros de acá, y con su rostro sereno, tranquilo, irradia mucho. Y él también es parte del pueblo de Dios, los obispos, los cardenales, todo lo que sabemos. Porque es todo en función de la iglesia, la jerarquía como tal, para el servicio de la iglesia y de todos, no de algunos, de todos, ¿ya? Se dan cuenta que la palabra de Dios es maravilloso porque lo confirma esto, y lo vuelvo a repetir, de que Dios ha hecho su morada en medio de nosotros, sabiendo Dios mismo cómo somos nosotros, ¿ya? Llenos de pecados, llenos de debilidades, enojones, no sé, cada uno sabe cómo es, y que Dios haya tenido ese regalo de habitar, y más encima en un cuerpo como el nuestro, ¿ya?
Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y lo sabemos muy bien y lo profesamos, pero también, si la única diferencia de Jesucristo, ustedes también lo manejan, es que no tuvo pecado, ¿ya? Y los demás, como nosotros, se enojó, lloró, tenía fuerza, hablaba como quien tiene autoridad, expuso demonios de profunda misericordia, igual que tú, igual que yo, menos en el pecado. Álvaro, parece que tiene algo, tiene su manito levantada. Quizás quieres compartir algo, Álvaro. ¿No se me escucha? Sí, fuerte y claro. Hola, buenas. Mire, no sé si será tangente la pregunta, pero había comentado una palabra, o sea, una frase de que respecto a que somos hijos de Dios. Quisiera saber qué se define ser hijo de Dios. Es decir, ¿nacemos siendo hijos de Dios o existe algo más allá para ser hijo de Dios? ¿O qué se necesita ser hijo de Dios? Claro, Ya. Tu nombre es Álvaro. Álvaro, todos somos hijos de Dios, ya, porque tenemos un Padre en común. Y lo que decíamos recién, por el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, hijos de María Santísima, también parte de esta hermosa familia que es la Iglesia. Todos tenemos en ese sentido ese privilegio de ser hijos de Dios. Y aquí no se trata de quién es más o quién es menos, todos somos hijos de Dios. Ahora también nos podría, esta pregunta es súper amplia, Álvaro, porque podríamos decir, ¿es hijo de Dios aquel que comete un asesinato, hace una injusticia, o no sé, un terrorista? Pero nuestra mirada humana, querido Álvaro, y los demás que estamos conectados, podemos decir fácilmente, no. Si aquel que hace el mal no es hijo de Dios, pero Dios tiene una mirada más allá de la que tenemos nosotros, ¿ya? Yo recuerdo cuando, yo creo que ustedes somos más o menos de la misma edad, cuando pasó el atentado al Papa Juan Pablo II, que podría haber dicho, oye, este joven intentó matarme, pero él dio un gesto de profunda misericordia y lo visitó. Por eso es amplia, Álvaro, esta respuesta. Dios va a hacer el juicio de cada uno de nosotros, y el juicio que Dios va a hacer sobre cada uno de nosotros, sobre ti, Álvaro, y sobre mí, es en cuánto hemos amado, ¿ya? Y si tenemos pecados, si tenemos culpa heavy, gigante, Dios va a tener tiempo de purificarnos, ¿ya? Pero porque la entrada al cielo no es que yo me vaya a morir y me voy soplado para el cielo y ante Dios y todo genial. Ojalá fuera así. Va a haber un juicio de misericordia. Pero si tenemos que enmendar daños que hemos hecho, Dios lo sabe muy bien de cada uno de nosotros, y nos dará un momento de purificación, de oración, donde se nos va a pedir ahí también un tiempo de espera, por decirlo de alguna manera, y Dios enviará a sus ángeles y abrirá las puertas del cielo para nosotros, ¿ya? Insisto en esto, de ser hijo de Dios, tenemos una mirada tan humana y corresponde, estamos invitados a mirar con los ojos de Dios, amar como tú amas, sentir como tú sientes, ¿ya? Avancemos. ¿Quién me puede compartir la lectura del punto número 18? podría ser yo, aprovechando. Álvaro, ya que estáis con todo el ímpetu del Espíritu Santo. Fuerte y claro, Álvaro, por favor. Bien, dice, origen apostólico de los evangelios. Número 18. Nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan, con razón, el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por el mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones, según Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. Yo creo que eso lo manejamos bien, ¿cierto? Yo creo que lo que es elemental lo que nos está diciendo aquí el punto 18 de la Dei Verbum, que dice, nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso el Nuevo Testamento, los evangelios ocupan un lugar privilegiado, ¿ya? Porque recordemos que es lo que anuncia el evangelio, lo que ya hemos dicho varias veces, ¿no? Se anuncia Jesucristo, hay misión, se envían misioneros, están los apóstoles, los textos tienen origen apostólico por lo mismo, porque Dios, Jesús, envía autoridad, le otorga autoridad y también el Espíritu Santo los antecede a ellos en el anuncio del Evangelio y fueron para distintos lados. Cuando estábamos en el taller de Biblia, comprendíamos muy bien que hay algunos que se quedaron ahí mismo como en la casa, anunciando lo que tenían que anunciar ahí con los de ellos, pero otros fueron más lejos y después volvían y contaban su experiencia. Por eso es importante que eso, aunque lo sepamos, es bueno siempre recordarlo, ¿no? De repente uno tiene las cosas claras y con el tiempo, como algunas cosas se van, es como cuando uno tiene un librero o una biblioteca, y cuando no hacemos una visita continua a los libros, se nos llenan de polvo. Y tener esta formación, bueno, capacitación, le queremos decir así, es reabrir lo que ya sabemos, es desempolvar lo que hemos aprendido quizás hace tantos años, para siempre refrescarnos y tener claro que lo que estamos anunciando, lo que hemos dicho, es a Jesucristo, ¿ya? Hay 4 evangelios, que ahí lo tenemos clarito, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno en su tiempo, cada uno con su propia característica, con su propia esencia, con su estructura, con su intensidad, cada uno con un texto clave de cada texto, que eso también lo fuimos viendo en el taller de Biblia, y ahí vamos viendo que hay matices, que hay evangelios que son sinópticos, Juan no es sinóptico, como también ustedes lo saben, hay algunos, los 3 primeros tienen una fuente común, pero aquí lo principal que nos dice el punto 18 es que el origen de los textos bíblicos en el Nuevo Testamento tienen un origen apostólico, porque fueron los apóstoles, ¿ya? Yo no sé si yo un día les recomendé de que pudieran ver Los Elegidos, que a mí me encanta, yo la veo todos los días un capítulo, y ahí se va narrando unas cosas. A mí me encanta porque es muy fiel al texto, a Biblia. Es verdad que se tejen historias paralelas para construir y comprender el momento culmen de lo que quiere mostrar ahí el capítulo, pero es muy fiel y se va viendo ahí como Mateo, que yo voy viendo la temporada 3, sale como Jesús se aparta con Mateo, que es un joven muy inteligente, y Jesús le va diciendo, le van relatando el sermón de la montaña. Eso ya se anunció. Y sí, vale, es buenísima. Y hay escenas súper conmovedoras, y son textos bíblicos. Yo creo que estas cosas valen la pena pagar 15 lucas en Netflix y para saberlo usar y no tan solo ver películas de ciencia ficción o de comedia, sino que también estas cosas que también es formación. Y si nos salta una duda en alguna cosa, hoy tengo el Nuevo Testamento, lo veo, ya, mira, aquí está bien, aquí quizás hay un poquito de fantasía en la historia, porque como decía recién, la van armando, pero es muy, muy, muy fiel y educativa. Incluso yo como profe de religión, más de algún capítulo lo coloco en clase y a los chicos le llama la atención, ¿ya? Avanzamos. ¿Quién le gustaría leer el punto 18 de la Dei Verbum? Yo, don Eduardo. Gladys. ¿Qué significa y cómo se desarrolla? Dei Verbum 18. Este Sí, número subraya la importancia de los evangelios como fuente principal para conocer a Jesucristo y su obra. Los evangelios son considerados como la fuente más auténtica y fiable para conocer la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. exacto. Explicar la controversia, Jesús histórico y Cristo de la fe. Todo lo que conocemos de Jesucristo nos ha sido entregado por la SSEE de los Evangelios. Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. La pregunta es,
si coincide el Jesús histórico con el Cristo presentado por los evangelios. La respuesta es sí. Explicar. ¿Qué creen ustedes de eso que ha leído la Gladys? En primer lugar, el punto 18, sin lugar a duda, subraya la importancia del Evangelio como fuente principal para conocer quién es Jesús. Y se dice, si yo quiero conocer a Cristo y su misión, o el plan de Dios para nosotros, tenemos que ir a la Escritura. Ahí, porque en la Escritura no hay error. No hay error. Eso es lo primero. ¿Ya? Aunque quizá algunos textos no lo podamos comprender, que a lo mejor algo es confuso, sobre todo en el Antiguo Testamento, que hay batallas, guerras, luchas, combates, súper como película, pero en la palabra de Dios no hay error. Recordemos que en la Biblia hay géneros literarios, ¿ya? Y eso también, cada género literario va armando el contexto para una mejor comprensión de la enseñanza de lo que quiere mostrarnos Dios a nosotros, a cada uno de nosotros. Hoy día, yo igual vuelvo a recalcar lo que dijimos un tiempo atrás. Para conocer quién es Cristo, la palabra. Fuentes, hoy en día hay muchas donde yo puedo consultar. Y yo le decía a los estudiantes del taller anterior, lo que tenemos que tener cuidado es la fuente donde averiguamos, donde queremos aprender, donde queremos profundizar, porque hay de todo, hay de todo. Y algunas cosas a veces no están bien claras, más que nada ayudan a una confusión mayor. Y en cambio, si yo voy a la palabra de Dios o bien busco información como corresponde, en buena fuente, voy a poder tener una mejor comprensión de lo que yo estoy estudiando, quiero profundizar. ¿Ya? Hay páginas y muchos, tenemos Vatican.va, está Catholic Kids, está Catholic Link también, que son muy buenas. Tienen muchos temas catequéticos que son de sencillo de entender. ¿Ya? Entonces, ahí vamos, esto del Jesús histórico, el Cristo de la fe, todo lo que conocemos de Jesucristo nos han sido entregados por la Sagrada Escritura. La pregunta es si coincide el Jesús histórico y el Cristo que representado por los evangelios. ¿Alguien le hace resonancia a esto si hay relación, si hay una coincidencia entre este Jesús histórico con el Cristo presentado por los evangelios, o cree que son cosas paralelas, o hay una cosa que es común? Hay cosas comunes, profesor. ¿Ya? ¿Y qué cosas comunes? Por ejemplo, explicar la controversia que dice Jesús histórico y Jesús de la fe. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento podemos ver, por ejemplo, la predicación en el desierto de San Juan Bautista, cuando predicaba que iba a venir, y como él usaba cuero de camello, de origen humilde, pocos le creían, pero después, cuando sucede esto en el Nuevo Testamento, se dan cuenta que él siempre había dicho la verdad. Claro. El profeta Jeremías, también en el vientre de nuestra Madre Celestial, también profetizó que ella iba a llorar cuando naciera el niño y que iba a sufrir mucho, y eso también lo pudimos también nosotros ver tal cual lo predijeron los antiguos profetas, que son mensajeros de Dios para advertirnos de cosas o enseñarnos cosas de lo divino. Exactamente. Cuando Jesús, el primer discurso que hace en la sinagoga, le pasa el rollo del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar a los pobres un año de liberación y todo lo que sabemos lo que sigue a continuación. Y luego vuelve a enrollar el texto, el rollo del profeta Isaías y dice, esta palabra se cumple hoy en medio de ustedes. Es como lo que decía súper bien la Pili, ¿ya? Todo lo que habían predicho del antiguo, los profetas y todo lo que es la historia de salvación, lo que ustedes también sin duda manejan, hay una continuidad en el que sale en los evangelios, ¿ya? Porque si no, no tendría relación alguna, ¿ya? Si no, te sería como un dato así como en el aire, sin una cosa fundamentada, ¿ya? Por eso ahí hay que tener súper claro que hay una continuidad
del Cristo histórico con este Cristo que anuncia los evangelios, si no sería algo confuso. Incluso sería confusa la enseñanza de la iglesia, sería confusa la doctrina de la iglesia, no estaría clara. Sería como caminar en un pantano, una cosa, en un terreno gelatinoso que nos podríamos hundir. Y como en la escritura no hay error, podemos caminar de seguro con lo que hemos aprendido, con lo que vamos aprendiendo, con lo que vamos leyendo en la Sagrada Escritura. Por eso la fuente más cercana, fidedigna, real, auténtica para la enseñanza es la palabra de Dios. Como dijo recién Gladys, la SSE, que significa Sagrada Escritura. ¿Ya? Ahí no hay error, no hay confusión, porque si no estaría todo confuso, si no sería un invento humano todo esto. Si bien Dios se valió de personas concretas para escribir los textos de la Biblia, recordemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, los autores sagrados. ¿Ya? No fue una cosa antojadiza que se le ocurrió a Isaías, o lo que se le ocurrió a Pablo en su tiempo, o a San Pedro, o todo lo que sabemos, o lo que describió Débora en su libro, Esther. No fueron cosas antojadizas, sino que fueron cosas que ellos primeramente fueron testigos. Y recordemos que anterior a la escritura hubo la transmisión oral de generación en generación, y después esto se fue cristalizando lo que conocemos, lo que tenemos hoy en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras capillas, que es la palabra de Dios, el libro, por decirlo. La religión del libro, le decían antes, no decían antes. Bien, avanzamos antes que nos pille el profe Jorge nos toque la campana. Bien, Eduardo, tenía una duda yo en relación al punto anterior. Es que se habla cuando se habla del Cristo histórico, ¿por qué no mencionamos o no se mencionan fuentes históricas ajenas a nuestra fe? Normalmente recurrimos a Isaías, como la señora recién, o a los evangélicos. En el fondo no estamos mirando el ombligo porque estamos recurriendo como análisis histórico fuentes de fe, no fuentes históricas de la época, o sea, fuentes romanas, fuentes griegas o fuentes judías. ¿Cómo podemos validar el contexto histórico de Cristo, del personaje histórico, con nuestro Cristo de la fe que está en la Biblia? No podemos hablar de un Cristo histórico mirando la Biblia. ¿Y tú tienes algún dato histórico de eso? Que lo podrías Yo sé compartir. que, yo sé que no lo sé, por eso, yo sé que hay escritores romanos que mencionan a Cristo, de la época de Cristo, justamente, pero yo no me lo sé, por eso lo pregunto. Yo sé que existen, pero no me lo sé. Yo Ya. podría responder un poco, no sé si se me permite. Álvaro, habla un poquito más cercano al micrófono, que se escucha lejos. Ya, voy a. ¿Me escucha ahí? Ahí sí. Ya, el problema recae, claro, siempre había una discusión, por lo que yo tengo entendido, entonces me corrige por favor. Siempre se había hablado de que el simple hecho de que sea la Biblia no es un recurso histórico. Se había discutido, pero se habla de que, dado de que cada uno de los evangelios no fue escrito en conjunto de cada uno, no es que, no sé, Juan haya leído Marcos, etcétera, etcétera, sino que cada uno de ellos fue escrito por separado, en situaciones diferentes, en años diferentes, y cada uno de ellos tiene elementos que coinciden, que hubiese sido imposible ponerse de acuerdo para poder hacer ver, entre comillas, como si la vida de Jesucristo hubiese sido todo por igual. Entonces, dado eso, se le habla de que la Biblia en sí mismo, los evangelios, sí son una fuente histórica válida. E inclusive ya el hecho de tener una gran cantidad de papiros en griego que se encontraron en el Mar Muerto, si no me equivoco, también confirman un poco de que la palabra de la misma Biblia que tenemos hoy en día es la misma que estaba muchos años antes, porque también se hablaba de que la Biblia había sido corrompida, etcétera, etcétera. Pero en palabras como históricas, como de los historiógrafos, no sé si se dice así, no recuerdo muy bien qué libro era, pero mencioné que está escrito punto por punto. Obviamente tiene variaciones, pero la idea en sí mismo es la misma. Entonces, sí, se toma la Biblia como un registro histórico. Ese es mi argumento. Claro.
Mira, Eduardo, ya me recordé, Flavio José y Tácito, ahí están. muy bien, pues, campeón, lo lograste. Dame un segundo porque me están tocando la puerta. Dame un segundo. A don Álvaro, yo me refería a que no es que esté denostando o bajándole el perfil a la Sagrada Escritura en relación al aspecto histórico de Jesús. A lo que me refiero yo es contrastar el aspecto histórico de Jesús con historiadores que no sean seguidores de Cristo, porque la base crítica, por así decirlo, de personas que eran discípulos, amigos o conocidos, es totalmente distinto el prisma a personas que no lo pudieron haber conocido y llegó a ellos su antecedente histórico. Esa es la visión crítica. No era negar la historicidad de la Biblia. Al contrario, yo No, y reconozco lo que dijo carácter Álvaro, histórico. lo que dijo Álvaro es súper importante y súper clarito. Y el Marco, como encontró, él mismo la buscó y la encontró. Porque si no, después no nos vamos y después el padre Quita metía la oreja que no avanzamos, pero lo que decía súper bien está Flavio Josefo, que también es que desde el punto de vista de la historia, él lo narra, ¿ya? Y él fue, lo tengo aquí, del año 37 después de Cristo. Y él habla de Cristo, como lo dijiste tú muy bien, Marco, y que lo va relatando. Y esos son libros históricos, son libros que nos va, lo ha dejado la historia, y eso es un dato clave, fundamental para la comprensión histórica de Jesucristo, que hubo un tiempo, que un personaje, así como podríamos decir de manera paralela, que habló que había un Cristo, y eso está relatado. Como todos tenemos internet, va a ser como re interesante que busquemos ahí, colocamos Flavio Josefo y vamos a aprender quién es y lo que él dice en torno a la imagen de este Cristo histórico, netamente histórico, como decía Marco. ¿Se comprende? 10-4. Muy bien, buena la respuesta. Sí, alcanzamos. El carácter histórico es lo que ya vimos recién, ¿cierto? Avanzamos, estimado Claudio. Es bueno cuando ustedes preguntan, porque quiere decir que están atentos y que no se están quedando dormidos. Así que los felicito, en primer lugar. ¿Ya? Ahora sí, Marco, que ya que está ahí hiperactivo, vamos, ¿qué significa y cómo se desarrolla? ¿Puedes cooperarnos con la lectura? Voy a intentar lo que está muy chiquitito para mi vista. No. Ya. El ¿Qué punto significa? 19. Sí. ¿Qué significa y cómo se desarrolla? Dei Verbum 19. Este número destaca la importancia de la predicación apostólica en la transmisión de la fe cristiana. Los apóstoles fueron testigos oculares de la vida y obra de Jesucristo, y su predicación es fundamental para la fundación de la iglesia. Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, cierra comillas. Primera de Juan 1:1, Claro, 3a. esa es la referencia bíblica. Sí. ¿Qué más sigue? La realidad a la que Cristo nos lleva es a Dios. Él nos revela una realidad que no sería posible conocer por nuestros propios sentidos, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, por su encarnación, lleva al hombre a Dios. Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conocéis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Cierra comillas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 6, 7, 10b. Gracias, Marco. ¿Se dan cuenta que ahí se ve lo que nos va narrando este punto importante de la Dei Verbum? Nos dice que la importancia de la predicación apostólica en la transmisión de la fe cristiana. La transmisión del evangelio, de la palabra, el anuncio de la noticia, es fundamental transmitir la fe. Ustedes lo tienen muy claro. Los apóstoles fueron testigos oculares
y luego también de la obra de Jesucristo sin duda, y su predicación es fundamental para la fundación de la iglesia. Este texto, sin duda, este punto hace referencia a la primera comunidad cristiana, lo que significó ya ir a la misión, a la misión donde Jesús los envió, y no a una misión cómoda, sino que ir contracorriente, anunciar lo que tenían que anunciar y ser testigos de eso. Y nosotros somos, como decíamos al principio de la clase, somos continuadores de lo que Jesús le encargó a los apóstoles por sucesión apostólica, todo lo que sabemos, y la misión de la iglesia nunca ha terminado, y nunca va a terminar. Nosotros sí nos vamos a terminar un día, pero la misión de la iglesia ya van 2000 años y continúan habiendo testigos, misioneros que han dado su vida por anunciar el evangelio, cuántos mártires a través de la historia, cuántos santos antiguos, santos de hoy como Carlos Acuti, como estos santos que el domingo pasado el Papa León canonizó a 7 nuevos santos, hay 2 venezolanos, que son también testigos de este amor inmenso que brota del corazón de Dios, y somos testigos de aquello, ¿ya? Así que eso es importante que lo tengamos súper claro. Y la parte final que nos compartía el Marco, Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tenemos claro que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y Él es la vida, vamos de seguro por la vida. No nos vamos a extraviar, no nos vamos a confundir, nuestra fe no se va a entibiar, no vamos a ser tentados en el sentido de hacer como una apostasía o de hablar que ese pescado en buen chileno, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay vida. Con Dios tenemos vida eterna, y esta vida eterna la viviremos en plenitud cuando Dios nos llama a su encuentro. Aquí también, pero en su plenitud cuando estemos junto a Dios, ¿ya? En la plenitud de los tiempos, como decís. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que es testigo de la misericordia, el que es testigo de un milagro de parte de Jesús, o ha visto una obra de Dios tan inmensa en sus propias vidas, hemos visto al Padre. Porque no se condicen entre ellos, porque es una sola cosa. Quien ve al Padre, dice Jesús, me ve a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre que me ha enviado. ¿Se dan cuenta? Si la misión nunca termina. Es decir, que tenemos pega para mucho tiempo, ¿ya? Avanzamos. Ya, aquí está el canon. Esto es lo que ustedes ya también manejan bien. Sabemos que tenemos un canon en el Nuevo Testamento, que hay 4 evangelios, que tienen las cartas de Pablo, están los libros apostólicos, está también, y que todos fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿ya? Eso es el canon. Canon es la lista de los libros que tiene la Biblia nuestra, la católica, que es distinto al canon que tienen la Biblia evangélica u otras religiones. Pregunta al millón, ¿cuántos libros tiene la Biblia católica? 73. 73, ¿ya? Y por eso aquí se habla del canon, y recordemos que nuestra Biblia católica tiene dos partes, obviamente, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cada sección tiene una cierta cantidad de números, y este canon, como dice aquí, que como esta parte que estamos viendo es en relación al Nuevo Testamento, tiene también su canon, su estructura, sus libros que lo determinan como tal del Nuevo Testamento, ¿ya? Y dice, la parte dice, es el Señor Jesús, pues estuvo con los apóstoles como había prometido, y les envió el Espíritu Santo Consolador, el Paráclito, como conocemos, para que se introdujera en la verdad completa, ¿ya? Cuando Jesús envía a los apóstoles, van todos muertos de miedo, ¿ya? Porque eran personas como nosotros, pero les da el Espíritu Santo, y después cuando Jesús va al cielo, le dice: no tengan miedo, porque yo les enviaré el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Yo hablaré por ustedes. Y la Báñate, verdad. Tommy, por favor. ¿Cómo?
Y cuando Jesús envía, él dice, no temas, se les enviará el Paráclito y viene Pentecostés, ¿ya? Y con esa fuerza del Evangelio, del Espíritu Santo, anunciamos el Evangelio, anunciamos la misericordia, el amor de Dios, la entraña misericordia que tiene la iglesia como madre que educa, que corrige, y que somos también continuadores de esta misión, como hemos visto recién. Ya somos parte de la historia, somos parte de la historia de la iglesia, somos continuadores de esta obra maravillosa que Dios ha hecho con un pueblo, con su creación, y también nosotros somos también continuadores de todo esto. Después de nosotros, seguramente alguien va a continuar, nuestra familia, la descendencia. Y por eso la importancia de transmitir la fe a los hijos es vital el día de hoy, ¿ya? Y anunciarlo y anunciar con valentía, sin temor. Sin tener miedo de que quizás nos puedan juzgar, condenar, que somos fanáticos, que esto ya no sirve para nada la iglesia, ya no sirve para nada el evangelio, que Dios ya no sirve, que eso nos dice el mundo, ¿ya? Hay un relativismo denso hoy en día, pero en ese relativismo denso prevalece y triunfa la verdad y el anuncio del reino. Lo tenemos que hacer, ¿ya? Avanzamos, a ver qué más nos queda aquí. ¿Ya? Yo creo que esto ya, de una manera u otra, el Dei Verbum 20 también dice que subraya la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. La Escritura es considerada como la fuente principal de la vida y la misión de la iglesia, y debe ser leída y estudiada con oración y reflexión. ¿Se dan cuenta? Si lo que ustedes están haciendo es súper bueno, y yo los vuelvo a felicitar, porque la Escritura es la fuente principal de la vida y la misión de la iglesia, y la debemos de leer con devoción, con oración y con reflexión. No, yo le decía, perdón que yo vuelva tanto lo que hicimos en el taller anterior, porque más que un conocimiento intelectual, esto tiene que bajar para acá, para el corazón, ¿ya? Que no se quede tan solo en un conocimiento intelectual, sino solamente racional, sino que también esa racionalidad que Dios nos ha dado para aprender, la podamos también decantar y aterrizar en el corazón, como dice la lista de San Antonio, de San Atanasio, sobre los cánones, también ahí son datos más técnicos, y nos van diciendo que se asumen los 46 libros de la libra de los libros del denominado de los 70, ¿ya? Así que eso es re importante lo que hemos visto el día de hoy. Esto es más que una pincelada, es un brochazo, ¿ya? Y a mano alzada, gigante, así, un brochazo. Porque para ir con punto por punto y analizar este documento que ya tiene 60 años, ha costado un montón llevarlo a cabo hasta el día de hoy. Si este es un documento muy antiguo, no es algo que salió el mes pasado o el año anterior, sino que es un documento que tiene 60 años y así todo tiene desafíos. Que esto, para llegar a la comprensión, imagínense que nosotros aquí vemos 67 personas y estamos todos aprendiendo algo que dijo la iglesia y que el Espíritu Santo suscitó a la iglesia hace 60 años atrás, y que aún así todo no se ha llevado a la práctica, ¿ya? Y ahí podemos tener responsabilidad, porque a lo mejor nos mostramos interés, o quizás en nuestras parroquias, nuestras comunidades, tampoco se nos ha enseñado esto que es tan vital para un catequista, ¿ya? Porque la formación nuestra debe ser integral, no tan solo de lo que a mí me gusta, esto lo voy a hacer, esto no. La formación de un buen catequista debe ser integral, ¿ya? Por eso es importante lo que vamos aprendiendo, porque también tenemos que dar fundamento de nuestra fe, ¿no? A acreditar que eso es así y que no es algo que yo me aprendí tan solo de memoria, sino que también lo he experimentado, lo he vivido y soy testigo de aquello, y por eso sigo ayudando y aportando a la misión que tenemos como la iglesia. El Papa León XIV hace muy poquito sacó su primera exhortación, que es maravillosa, y a usted, como maneja bien el internet, búsquela, descárguela. Se llama Dilexis Te,
tal cual como dije yo, Dilexis Te. Y ahí el Papa León XIV habla sobre el amor a los pobres. Y como tenemos esta idea de que amar a los pobres media sentimental, que es solamente aquel que no tiene que comer, hoy en día, en este contexto vital que estamos viviendo cada uno de nosotros como sociedad, como mundo, hay otros nuevos pobres. Pobres de aquellos que no han sido alcanzados por el Evangelio, a los que no se les ha anunciado la predicación, a los que quizás por ignorancia no han tenido lo que ustedes están teniendo, y no porque sean malos, sino es porque no han tenido personas que les enseñe como ustedes lo están teniendo hoy en día. Aquí quizás tendrían que haber como 300 personas conectadas, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo va suscitando todo esto a través de la historia para renovarnos en la fe, para renovarnos en el compromiso y continuar con esta labor maravillosa que brota desde el bautismo. Y no ir a la iglesia como soy parte de la iglesia como dice Frank Sinatra, a mi manera, o de brazos cruzados, sino que al contrario, de una manera activa, consciente, participativa, que es lo que dice el Concilio Vaticano II. La formación es buena, la autoformación es buena, ¿ya? Para que después nos digan, oye, si tiene razón el que dice una secta que está no sé en qué lado del mundo, y a lo mejor tiene razón, y podemos caer en eso. Y el que se arrima a buen árbol, a una buena sombra, como es la Biblia y la palabra de Dios, no cae en error. ¿Ya? Avanzamos, ¿ven? Yo me emociono mucho hablando, después me tiran la oreja. El padre le dejó una tarea. Ya, avancemos a lo siguiente. Aquí, en la de San Atanasio, que la podemos retomar esta parte, después el martes, avancemos nomás, Cristian, para que avanzamos. Eso es un dato histórico que al padre le gustan colocar y es su característica número 1. En la conclusión del capítulo, dice, esto lo leo yo, el capítulo 5 de la Dei Verbum destaca la centralidad de Jesucristo en la revelación divina y en la vida de la iglesia. Van así unidas. La Constitución dogmática subraya la importancia de los evangelios como fuente principal para conocer a Jesucristo y obviamente su obra. Además, enfatiza la importancia de la predicación apostólica en la transmisión de la fe cristiana, que es lo que hemos visto. La unión entre la iglesia y la escritura es fundamental en este capítulo 5 de la Dei Verbum, ¿ya? La iglesia se nutre de la escritura y la escritura es fuente principal de la vida y de la misión de la iglesia, porque la iglesia no se anuncia a sí misma, la iglesia anuncia a Jesucristo, a la palabra hecha carne, ¿ya? Pues son así unidas, estrechamente unidas, ¿no? Se necesitan una con la otra. En resumen, el capítulo 5 de Dei Verbum presenta una reflexión teológica profunda sobre la persona y la obra de Jesucristo y destaca la importancia de los evangelios, la predicación apostólica y la unión entre la iglesia y la escritura. Si la iglesia no tuviésemos la escritura, estamos perdidos. ¿Se dan cuenta que son dos que van muy juntitas? Iglesia, escritura, van de la manito. Hay una unión estrechísima. No se comprende una sin la otra, ¿ya? El evangelio sin duda. ¿Qué es lo que hemos visto hoy día? Así yo sí, todo lo de recién, a brochazos. Lo hemos hecho. Ustedes este material, por lo que yo sé, lo van teniendo. Esto ustedes lo pueden releer con calma, lean el documento. Cuando se hay citas bíblicas, busquen textos bíblicos, porque eso también acrecienta y vigoriza mejor el aprendizaje. Hay unos personajes históricos, como bien lo dijo Marcos, y hay otros que vamos a ver en la próxima clase, que también van fundamentando, entregando, porque los apóstoles y los padres de la iglesia también son re importantes los que tenemos hoy como iglesia, ¿ya? Y podemos decir, oye, eso pasó hace como el año 300, ¿qué me tienen que decir a mí hoy que estoy en el 2025? Tradición de la iglesia es fundamental, ¿ya? Es fundamental. Si la tradición nos desorientamos, ¿ya? Y así como cuando fiestas patrias, cuando uno dice, oye, los cabros ahora no bailan ni cueca. Tradición. Hemos perdido tradición, ¿ya? Avanzamos a la última, me quedan 2 minutos.
La otra. Esa es la tarea. Como hemos hablado bastante ya del capítulo 5, vamos a hacer esta tarea que nos encomienda el profesor Cristian, el padre Cristian. Dice, responder con sinceridad la siguiente pregunta. En el análisis de este capítulo 5, ¿aprendiste algo nuevo? ¿O ya lo sabías todo por otros cursos o estudios? Y puede ser que alguien sabe, este lo maneja súper bien, genial. O puede ser alguno que primera vez que lo escucha, también genial. Porque estamos todos aprendiendo, ¿ya? Esa es la pregunta. Si quizás lo sabíamos, quizás no, o quizás lo hemos aprendido en otros cursos en mi comunidad, donde me invitaron y yo fui y comprendí, o quizás esto me ha ayudado a profundizar más. Estoy aprendiendo, estoy de cero, genial. ¿Qué es lo que encomienda el padre Cristian? Leer el capítulo 6 de la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. Y vimos el 5. El miércoles vamos a ver el capítulo 6 y con la colita que quedamos hoy día. Yo me voy a atrasar. Lean el capítulo 6 y eso también nos va a ayudar a tener una perspectiva más amplia, porque ya lo hemos leído quizás. Ojalá que todos podamos. Y resumir, yo no sé cómo lo han hecho con el padre Cristian, resumir los números 22, 24 y 26 de Dei Verbum del capítulo 6, que habla sobre la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. Ustedes háganlo a conciencia, con responsabilidad, todo esto exige responsabilidad. Y luego es el miércoles, antes de la clase de lo que ya nos envió el padre Cristian, yo le voy a pedir más de alguno, a 3 hermanos que nos pueda leer quizás el resumen que hizo de estos 2 puntos que nos pide el padre Cristian. Punto 22, 24 y 26 de la Dei Verbum en el 6º capítulo. Ya hasta aquí llegó don Jorge. Perdón si me parece que me pasé un poquito. No, muy bien. Hemos Muy tratado de bien. ser bien fiel a lo que se nos ha encomendado. Pasó Don Eduardo, la volando. clase entonces va a ser un poquito más temprano, el miércoles, ¿Por para qué? ver lo de la tarea. No,